Hola, hoy te venimos a ofrecer un refrán maravilloso que seguramente te va a abrir la cabeza. El refrán de hoy es un refrán muy popular que se llama perro que ladra no muerde. Recuerda que estamos en el espacio del dicho al hecho, donde las palabras con alma y los mensajes en propósito son el día a día. Permíteme recordarte un poquito este refrán, ¿sí? Perro que ladra no muerde nos transmite la idea de que quien hacen mucho ruido o aparentan agresividad, en realidad suelen ser inofensivos. Ofrecemos en esta ocasión una metáfora para comprender las dinámicas del miedo, la amenaza, la apariencia y la esencia. Nos acompaña nuevamente Nora Ledesma y bueno, pues estamos locos por escucharte. Sí, estamos todos locos definitivamente y eso me encanta. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio y quiero comentarlo desde la perspectiva espiritual. Este refrán nos invita a discernir sobre la apariencia y la realidad. Muchas veces los seres humanos reaccionamos con palabras duras, críticas o amenazas verbales. Pero estas manifestaciones no provienen de una verdad o de una verdadera fuerza interior, sino de inseguridades y de miedos. La espiritualidad nos enseña a no dejarnos perturbar por las voces e inseguridades o miedos o por las voces externas que buscan intimidar. Más bien se recomienda cultivar la paz interior, el discernimiento para poder reconocer qué situaciones representan un peligro real y cuáles son solo ruidos del ego. Este dicho se convierte en un recordatorio de confiar en la calma y no ceder al temor ante las apariencias. Desde la filosofía estoica, la clave de este dicho es la gestión de las emociones y la atención a lo que depende de nosotros, sin dejar de arrastrarnos por las amenazas vacías ni por el ruido de los demás, porque se sabe que el verdadero mal está en la perturbación del alma, no en lo que los otros dicen o en lo que los otros ladran, ¿sí? Por ejemplo, Epicteto aconsejaba no temer a las palabras, sino enfocarse en las acciones. Desde esta mirada, el dicho señala que el sabio debe aprender a diferenciar entre lo que es ruido, o sea, los ladridos, y lo que es la acción concreta, o sea, la mordida. La serenidad y la disciplina mental permiten no reaccionar de forma exagerada ante provocaciones superficiales. Desde la neurociencia, este fenómeno o este dicho explica que a partir de las reacciones emocionales y el sistema límbico, el ladrido representa la manifestación sonora de una amenaza que activa la amígdala. El ladrido representa la manifestación, ¿sí?, que está generando respuestas de miedo o alerta. Sin embargo, estudios muestran que no todas las amenazas percibidas son reales. A veces, los individuos usan la expresión verbal o los individuos o nosotros utilizamos la expresión verbal como una descarga emocional sin intención de agredir físicamente, ¿sí? El cerebro humano suele sobrereaccionar a señales que no implican peligro verdadero. En este sentido, el refrán o el dicho ilustra cómo nuestro sistema nervioso puede confundir ruido con peligro y la importancia de desarrollar mecanismos de regulación emocional.
desde la perspectiva de la psicología positiva, ¿sí? El dicho busca transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. Frente al ladrido, es decir, queja, amenaza o crítica, la persona puede elegir reaccionar con resiliencia, empatía y optimismo, en lugar de temer al ruido, ¿sí? O al ladrido, ¿sí? Puede entenderlo como una manifestación de inseguridad en el otro y responder con compasión. Este dicho se convierte en una invitación a cultivar fortalezas como la calma, la tolerancia, el autoestima, reconociendo que las palabras no siempre tienen la fuerza para dañarnos, salvo que nosotros le demos el poder. ¿Ok? Desde la filosofía existencialista, el dicho abre un debate sobre la autenticidad. Para Sartre, el ser humano tiende a la mala fe cuando aparenta lo que no es. El ladrido sin mordida sería la expresión de una existencia inauténtica, que grita para ocultar su vacío de acción. Exhorta a asumir a la responsabilidad de ser auténtico y actuar en coherencia con lo que se dice. Quien solo ladra pero no muerde revela una disonancia entre su discurso y su praxis. Qué interesante, ¿no? Este dicho se convierte en un espejo de la condición humana y la necesidad de asumir con seriedad la libertad y la responsabilidad. En la parte sociológica, este dicho puede analizarse como una metáfora de las dinámicas de poder y comunicación. En muchos grupos sociales, los individuos que más alardean con fuerza o autoridad suelen ser los que menos capacidad real tienen de ejercerla. El ladrido es solo un mecanismo simbólico de defensa o intimidación dentro de las jerarquías sociales, pero la verdadera influencia se demuestra con hechos y acciones, no con discursos vacíos. De este modo, la sabiduría popular advierte que las sociedades deben distinguir entre líderes auténticos y figuras que solo generan ruido sin sustancia. Quisiera comentarte ahorita, escuchándote, pues a lo mejor las canciones de ahora, ya ves toda la información que nos manejan, de alguna manera podrían ser un ladrido cultural, ladrido social. La juventud ve el tipo de canciones que ahora pues alaban, las letras son bastante vacías, fuertes, contrarias a una libertad propia. Que se convierte en libertinaje. Es correcto. Entonces, ¿esas canciones también ladran? Sí. Acuérdate que de un vacío, de un dolor, de una frustración, de un ser que no encaja, que no encuentra como dónde recargar su cabeza, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que comentas, Moni. El dicho de perro que ladra no muerde se enfoca más en la parte de la expresión, ¿sí? Expresión verbal. Sin embargo, sabemos que no todos son expresiones verbales, ¿sí? Muy específicamente en lo que hablas de la música de ahora, pues efectivamente es una manifestación o una expresión verbal, pero llena de alguna manera de incoherencia, ¿sí? No hay coherencia entre lo que se dice en las canciones y lo que realmente se puede estar viviendo. O a lo mejor, para muchos, lo que dice esa canción, lo que expresa esa melodía, esa letra, sí está en su realidad, ¿sí? Y parte de lo que maneja este dicho
es que la realidad es subjetiva, o sea, tu percepción es subjetiva. Eso que tú puedes considerar un ladrido, ¿sí? O yo puedo escuchar a lo mejor una canción que yo considero que es fuerte, pues sí, pero digo, pues sí, la escribió alguien y pues a lo mejor es su realidad o quiere mandar un mensaje y está bien, pero yo no me engancho con ese mensaje, ¿sí? O sea, solamente escucho el ladrido, pero hasta ahí no me involucro, porque el poder real está dentro de uno, ¿sí? Tú haces el stock de lo que aceptas o no en tu vida, ¿verdad? Es correcto. El poder es tuyo. En todo momento yo elijo. Sí, en todo momento tú eliges siempre y cuando estés consciente de que estás en el aquí y en el ahora. Porque si no estás en el aquí y en el ahora y estás con lo que me hizo mi mamá o lo que me hizo mi papá o lo que me hizo la pareja o lo que me pasó en el trabajo, obviamente lo que escuches y lo que veas lo vas a relacionar completamente con la experiencia vivida. Y eso no es congruencia, no hay coherencia, ¿sí? ¿Cómo podrías tú entonces medir que estás regresando a la coherencia? Eso no significaría dejar de ladrar, ¿es correcto? Hay algo en la neurociencia que se llama comunicación asertiva, ¿sí? Cuando tú empiezas a tener resiliencia, empatía, compasión, autocompasión, muchas cosas dentro de ti empiezan a cambiar, porque puedes ver al otro ladrar, pero ya no vas a tomártelo personal y conscientemente vas a elegir tenerle empatía. Un ejemplo que yo creo que a todos nos pasa muy característico es, por ejemplo, para los que manejamos, ¿no? Que vas manejando y de repente alguien te recuerda a tu mamá, ¿no? Entonces, cuando a mí me ha pasado, pues yo digo, ay, gracias, porque le digo, ay, mamita, ¿cómo estás? Sí, espero que te encuentres de maravilla, yo sé que estás muy bien. Y entonces, ese recordatorio, pues para mí fue hermoso porque me hizo recordar de a mi mamá, ¿no? Si yo me engancho, ¿sí? No desde la resiliencia, sino efectivamente lo tomo como una amenaza real, que no es una amenaza real. La persona que iba está pasando un mal momento, se le hizo tarde, no está de buen humor, a lo mejor se siente cansado. O sea, ahí es donde entra la empatía, la compasión y dices tú, pues nada que decir. Por ejemplo, para ti, ¿qué das terapias? En una persona que se encuentra en una situación similar, ¿cuál sería la palabra facilitadora o la oración facilitadora o la meditación facilitadora para poder acallar esa voz interior? Bueno, todos tenemos algo que se llama crítico interno y el crítico interno es muy duro con nosotros. Ese sería el perro que ladra, pero que no muerde, pero es el que ladra es tu crítico interno, ese es el que te dice el montón de cosas, ¿no? Lo fatal que eres, el montón de cosas que haces mal y todo lo que te equivocas, y bueno, ahí está sobres, ¿no? Y aquí la magia sería con esta frase o con esta palabra, con esta serie de palabras. El pensamiento nace, cambia y se disuelve. El pensamiento nace, cambia y se disuelve. Y ese pensamiento no define tu realidad ni te define a ti. Y eso te trae de vuelta a tu poder personal, ¿sí? Y darte cuenta que solamente fue un pensamiento, no fue más nada que eso. Durante el día tenemos miles de pensamientos, ¿sí? Aquí el asunto es cómo la percepción subjetiva de la realidad hace que lo que haga el otro lo consideres tú como una amenaza, cuando realmente no lo es. Me parece que la exposición que haces en este momento sí se remonta como muy a la parte neuronal, ¿no? Que es lo que tú estás pues desarrollando últimamente.
Entonces, ¿dónde quedaría el ladrar como parte del corazón? O sea, se supone que también el sentimiento ladra. O sea, no nomás es cabeza, sino lo estás sintiendo. Okay. Y entonces estructuras en tu cabeza las palabras con las que yo voy a echar mi basura al exterior. ¿Cómo se conecta entonces ahí? O sea, sí, es cabeza, es corazón. Esa pregunta está sensacional. Ahora sí, como dicen, manita arriba, dedito, like. Un like. Como ahorita todo es like. Como ahorita like. Todo es like, sí. Mira, aquí hay bien algo súper, súper importante. El corazón, ¿sí? Que nosotros lo ubicamos en esta parte de aquí, ¿no? Decimos nuestro corazón, donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones. El corazón no ladra. El corazón no tiene la capacidad de ladrar. El corazón solamente experimenta emociones, corporiza emociones, sensaciones, ¿sí? El corazón o nuestra alma, nuestro espíritu es solamente amor. Habla quedito, habla suavecito, te habla al oído. Y habla tan quedito y tan suavecito que estando dentro de nosotros ni siquiera nosotros luego lo escuchamos. El que ladra es tu ego. Ese es el que ladra. Y ese está ubicado acá. Es el cuerpo mental, ¿sí? No es el cuerpo emocional. Entonces, quien te está ladrando es el ego. ¿Por qué? Por miedo, por inseguridad, por vacío, por control. Dolor, ¿no? Claro, ¿sí? Pero el dolor, ¿de dónde viene? El dolor viene de una creencia de tu ego que te dice que algo está mal, algo que tú estás haciendo o algo que está haciendo el otro. Por eso dentro del refrán, cuando veíamos la parte espiritual, te pide verlo sin juicio, ¿sí? Sin juicio. No sé si quedó... Bastante claro. ¿Sí? Fíjate que, andando un poquito en el tema, hay una frase que yo escuché hace poco, bueno, que volví a recordar hace poco, que dice que el perro vuelve a su vómito, así el necio al insistir en su necedad. Es correcto, ¿sí? Cuando tú no eres consciente, cuando estás en la inconsciencia o no estás en el aquí y en el ahora, cuando no has corporizado o experimentado, ¿sí? en tu interior lo que realmente tú estás sintiendo o pensando, ¿sí? Obviamente vas a regresar una y otra y otra y otra vez a eso que tú creíste que era una amenaza o a ese ladrido, ¿sí? Pero la gran mayoría de las veces, prácticamente el 99.9% de las veces, no es real, no existe, es una trampa del ego. Cuando tú realmente te mantienes en el aquí y en el ahora, te das cuenta que no te hace falta nada. Y que todo lo que hayas vivido como, ahora sí que voy a hacer algo chusco, ¿no? Haya sido como haya sido, ya no tiene ninguna importancia, porque nos damos cuenta con el tiempo que todas las vivencias son irrelevantes. Pero si tú insistes en mantenerlo aquí y aquí, es el perro que siempre regresa al vómito, ¿sí? Y lo harás tantas veces, pierdas tu conciencia y tu poder interior. O como la rata rumiante, ay, Paquita. Pues de hecho así se llama, uno de los procesos mentales es la rumiación, ¿sí? Que estás una y otra vez, a mis pacientes luego les digo mucho, ¿no? Es como la llanta que está en el lodo, ¿sí? Y tú le pones el acelerador y le das, y le das, y le das, y le das, y tú crees que con más que le des vas a salir de ahí, pero lo único que pasa es que más te hundes, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Parar. ¿Y cómo paro? Dejando de rumiar. Y asumiendo la responsabilidad. Y hace rato hablábamos que importante era, ¿sí? Asumir
con seriedad la libertad y la responsabilidad. Todos tenemos libre albedrío, tenemos la libertad de elegir qué quieres hacer con lo que tienes, ¿sí? Y la responsabilidad de que si sabes que te vas a seguir rumiando, bueno, pues a lo mejor en un tiempo no muy lejano también te das cuenta que te vas a enfermar, ¿sí? Que no te va a llevar a nada, ¿ok? Pero sigues con tu ego y con tu orgullo bien chido, súper, ¿sí? Pero vas por el camino del dolor. O tienes la libertad de elegir y la responsabilidad de hacerte cargo de tus propios pensamientos y de tus propias emociones, y entonces decir, esto no es mío, y entonces nosotros le llamamos, empezamos a caminar por el camino del amor. Aún no vamos a llegar a las conclusiones, todavía tenemos un par de preguntitas que hacerle aquí a Nora. Ok, si regresamos un poquito al Génesis, a mí se me hace muy interesante pues todo lo que nos regala la lectura de la Biblia. Ahí nos muestra, por ejemplo, la situación del bien y el mal con Adán y Eva. Entonces ahí alguno de los dos obviamente no asumió su responsabilidad. ¿Cómo podrías ver este refrán directamente reflejado en ese tiempo de la historia? Bueno, hasta lo que puedo recordar de cómo sucedieron los hechos, ¿sí? Eva fue la que le ofreció la manzana a Adán. Y Adán la tomó y se la comió. Entonces, después Adán, molesto, dijo, fue tu culpa, Eva, porque tú me diste la manzana, ¿sí? Aquí está claro, ¿sí? Adán ladró, ¿sí? Porque se quejó, criticó y juzgó a Eva por haberle ofrecido la manzana, ¿sí? Aquí la cuestión es que ella solamente se la ofreció, ¿sí? ¿Cuántas veces en nuestro día a día la gente no te ofrece palabras agresivas, actitudes agresivas, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, tú tienes la libertad de tomarlo o no tomarlo. Él podría haber dicho, gracias Eva, pero no quiero la manzana. Entonces él hubiera hecho valer su libre albedrío, ¿sí? O su libertad, y aparte asumir la responsabilidad de haber dicho no, ¿sí? Y Eva, pues simplemente hubiera quedado con decir, bueno, yo le dije que se comiera la manzana, pero me dijo que no, pues órale, está bien, ¿no? Y ella también hacerse responsable, ¿sí? De, yo se la ofrecí, pero no la quiso. Hasta ahí hubiera quedado, ¿no? En el día a día, volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces, ¿sí? Tú vas a ejercer ese libre albedrío y esa responsabilidad ante lo que viene de afuera, que luego tú consideras que es una amenaza o que te están haciendo cuando realmente no te están haciendo nada? Y por ejemplo, ahí la serpiente sería el ego. Por supuesto, el ego. Y recordemos que el ego está en absolutamente todos, es una parte de nosotros. Nada más es a quién. ¿No sé si has escuchado lo de los dos lobos, ¿no? Hay una historia de dos lobos que están dentro de nosotros, ¿no? Uno que siempre te está hablando, o el típico, como dicen acá, ¿no? El diablito y el angelito, ¿no? El típico que te está diciendo, haz esto, haz lo otro, llega más lejos, quítale, hazle, vuelve, ¿no? Con ese siempre de logras más, haz más. Ese sería el diablito o sería el lobito negro, ¿no? Que te está diciendo, ándale, 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 ¿no? Pero el otro lado está el angelito bueno, ¿sí? Y está el lobo blanco, por ejemplo, el que es sabio, ¿sí? Y la sabiduría, ¿dónde se encuentra dentro de nosotros? Así que cuando tengan dudas, yo le hago así.
descuelgo el teléfono o es con el teléfono rojo de las emergencias. Entonces cuando hay una emergencia agarras el teléfono y dices, bueno, necesito ayuda. ¿Sale? Cuando has tenido momentos difíciles, ¿dónde buscas la ayuda, Nora? Híjole, pues en el ser divino que vive dentro de mí. Ahí es donde están todas las respuestas. Y en poner en práctica mucho de esto, en donde el silencio, la introspección, la calma, la resiliencia, la autocompasión, la compasión y la empatía son recursos muy preciados para salir de los momentos más difíciles de tu vida. Creo que uno de los momentos más difíciles que nos pone la vida diariamente es querer tener la razón. Y la verdad es que es cansado, es muy cansado. Tengo un amigo que dice, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Y entonces ahí dirías, ¿le vas a hacer caso al amor o al ego? Si le vas a hacer caso al ego o al orgullo o a la falsa dignidad, ¿qué crees? Cuello. Sí, pero si le vas a hacer caso al amor, a tu sabiduría interna, tu vida va a ser completamente diferente. Pero para eso uno necesita saber que puedes mostrarte vulnerable, ¿sí? Es que aquí hay muchos conceptos malentendidos, ¿sí? Nos ha hablado de orgullo y de dignidad, y el orgullo es una cosa, el orgullo es el ego, y la dignidad es el amor propio, y nada tiene que ver una cosa con la otra. Son conceptos. Entonces tú lo que nos estás invitando con esta charla es a morder, que sería, o sea, si estás ladrando es porque estás ocupado en no hacer y en solamente en decir. Entonces si estás mordiendo, quiere decir que estás en la acción que te corresponde, en el momento perfecto, en el instante perfecto, dando lo mejor que puedes en ese momento, y en ese momento te conviertes en un hacedor. Sí, de hecho, si yo dejo de ladrar, ¿sí? Dejo de aventarle a los demás mis insatisfacciones, ¿sí? O mis necesidades, o mis creencias, o el ego, o la razón, o el orgullo, ¿sí? Cuando yo guardo silencio, observo, ¿sí? Como nos decía aquí desde la perspectiva estoica, ¿sí? Donde yo me fijo en los hechos, es ¿qué estoy haciendo yo? Me concentro en hacer con una máxima, que es no dañes absolutamente a nadie, ¿sí? A nadie. Y nadie también te incluye a ti mismo, ¿sí? Porque al primero que debes de cuidar y al que menos le debes hacer daño es a ti. Y cuando no te dañas a ti mismo, tampoco tienes la capacidad de dañar a otros. Verdaderamente hermoso. Y así hemos sido dotados con ese amor para darlo, ¿verdad? Pues es lo que nacimos todos. Tú ve a un niño recién nacido, ¿a poco ladra? Lo único que hace es con tus ojitos hermosos lanzarte miradas de amor y sonrisitas, ¿no? Es lo único. Somos amor, puro amor. Pero al momento de ir creciendo, pues hemos dado el poder al ego. Y ahí es donde se nos ha complicado la existencia. Es donde la evolución del ser se ha complicado. Pues ya saben, amigos, el amor es como el jabón, que nunca se acaba. No se Exactamente, no se gasta. Además es gratis y es muy hermoso. ¿Alguna última conclusión con la que podamos cerrar este tema, Nora? Sí, la conclusión de este dicho de perro que ladra no muerde encierra una enseñanza atemporal, ¿sí? No todo lo que parece amenaza lo es en realidad. Invita a la calma, al discernimiento. Desde la neurociencia
a comprender las reacciones del cerebro. Somos un conjunto de reacciones químicas. Eso es lo que somos. Este cuerpo, somos más que este cuerpo, pero bueno, el cuerpo es un conjunto de reacciones químicas. Cuando tú logras entender que alguien está alterado, está teniendo una reacción química. No bonita, pero está teniendo una reacción química al final de cuentas. Y también va a pasar 5 segundos y asunto arreglado. Desde la psicología positiva a responder con resiliencia, ¿sí? Desde el existencialismo a vivir con autenticidad. Sé tú, único y irrepetible. Debes de sentirte orgulloso de ser perfectamente imperfecto, porque así es, único e irrepetible. Desde la sociología, reconocer las dinámicas de poder simbólico. Fíjate lo que dije, poder simbólico. Y en la vida a mantener la serenidad frente al ruido. En definitiva, este dicho nos enseña a no temer más de la cuenta, a diferenciar entre las palabras y hechos y a vivir con confianza en nuestra propia fuerza interior. Casi ya te escuchaba decir, y que la fuerza nos acompañe. Más bien sonaste así como partidista. Ah, no. Entonces lo podemos cambiar. A ver, échale. Que el poder, el amor y la luz nos acompañen siempre. Pues terminamos este grandioso programa. Gracias por mostrarnos todo el aprendizaje que has adquirido en este tiempo, por compartirlo con nosotros, por este espacio, este micrófono. Y bueno, pues esperemos el siguiente programa. Pues, ¿puedes dar un adelanto más o menos de cuál va a ser el refrán? No, lo estoy pensando seriamente todavía. Sí. No nos adelantemos. No nos adelantemos, pero sí diré, próximamente aquí van a saber qué es lo que sigue y agradecerles de corazón por escucharnos y con la buena voluntad para que estas palabras sirvan en su vida para lo que ustedes requieran, necesiten. Y si lo pueden compartir con alguien que ustedes creen que le pueda servir o que lo pueda necesitar, sigamos derramando buena voluntad para todo el mundo. Muchas gracias. Y llamemos cuando se encienda el botón de alarma, descuelguen el teléfono y diga, necesito ayuda, por favor. Gracias. Hasta la próxima.